Todos los viernes estamos compartiendo algo acerca de Apocalipsis y bueno, hoy va a ser una pequeña excepción. Hoy tengo una invitación para ustedes, quiero comentarles un plan y hacerles la invitación. El próximo viernes 28 de abril a las 8 de la noche, hora colombiana, vamos a tener un en vivo, una transmisión en vivo y vamos a tratar a manera de resumen las 4 perspectivas acerca de la parusía. La parusía hemos dicho que es la palabra que usa el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces es una invitación muy especial porque consideré que así como hicimos un recorrido somero mirando cómo miraron el Apocalipsis, cómo ha sido visto el Apocalipsis en la historia del cristianismo, resumirlo en 4 perspectivas, 4 posiciones, y creo que resumen y ubican perfectamente lo que el cristianismo a través de la historia ha creído. Ustedes sus conceptos que tienen sobre la escatología, sobre la venida de Cristo, sobre todo esto, encajan en alguno de esos 4. ¿Sí? Todo el cristianismo en América Latina, en América del Norte, en Europa, en todo el mundo, encajan en esos 4. Entonces necesitamos conocer esas formas, esas perspectivas, y a la final pues entraremos a estudiar cuál es la que más honra la palabra del Señor, qué es lo que nos importa, porque las posiciones teológicas son formulaciones humanas, eh, pero la palabra de Dios es la que debe predominar, y no quiere decir que vamos a inventar una quinta, sería absurdo, pero vamos a conocerlas y vamos a decidir cuál de ellas es la que honra la palabra del Señor, la que más se acerca al ideal del Señor, de su palabra. Entonces, tenga en cuenta esa invitación de hoy en 8, viernes 28 de abril a las 8, hora colombiana. Tengo un invitado especial, vamos a estar interactuando con él y también esperamos sus oraciones, pero también sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes. Esto se construye, nadie se lo sabe todo, nadie ignora todo y nadie sabe todo. Entonces esperamos también que usted nos pueda apoyar con sus ideas, con sus aportes, con sus conocimientos, sus preguntas, en fin. Si usted no se ha suscrito al canal, este es el momento para que se suscriba y toque la campanita. Esa campanita le garantiza que cuando empezamos el en vivo, YouTube le va a mandar una notificación y usted va a poder estar enterado de eso. Entonces, mucho ánimo con eso. Y bueno, para no dejarlo sin nada apocalíptico hoy viernes, pues ya es como un pecado. Entonces quiero compartirles un versículo. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire que Apocalipsis, el, en este versículo dice, bienaventurados. Y bueno, cuando tenía la sospecha de que esta palabra era la misma que se utiliza en las bienaventuranzas en Mateo, así de que fui al griego para estar seguro. Aquí pues toca estar bien seguro porque estamos tratando de documentarnos de la mejor manera. Y resulta que es la misma palabra, Macarios. Macario es bienaventurado. Bueno, Reina Valera y otras versiones la traducen como feliz, dichoso, inmensamente alegre la persona, pero todo es resultado de la obra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Note eso, en singular, el que lee y los que oyen, plural. ¿Por qué? Bueno, todo esto obedece a momentos históricos que está sucediendo. Recordemos que cuando esos no todos tenían la Biblia, entonces era el ministro, el anciano, el pastor, el encargado de la iglesia, el que recibía la carta, el rollo, y lo leía, y todos los demás que hacían, oír. Por eso dice, el que lee en singular y los que oyen. Pero ambos son ¿qué? Bienaventurados, felices, dichosos por la obra del Señor,
En las bienaventuranzas en los evangelios tienen ese tinte de que son felices, pero por la obra del Señor. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. El Señor es el que enjugará toda lágrima. Entonces, la bienaventuranza es por la obra del Señor. Tengo otra cita también donde se usa la palabra Macario. Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Mire que hay un motivo para estar dichoso, feliz, Macario, porque ha sido llamado para las bodas. Y hay otra cita más. Capítulo 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces mire que todo es resultado de la obra del Señor. Ahora, ¿cuál es el punto? Apocalipsis se ha generado temor, miedo y como confusión, y como hemos visto en este recorrer histórico de cómo se ha visto Apocalipsis, ha traído confusión, ha traído división. Y bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿por qué si es la palabra del Señor? ¿Por qué si los evangelios son tan claros, tan explícitos, si traen tanta bendición, si los salmos traen tanto alimento, fortaleza al pueblo de Dios, ¿no debería ser Apocalipsis lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que de pronto ha habido malas interpretaciones, ha habido confusión y no logra el objetivo. Pero yo me pongo en el lugar de las personas del primer siglo cuando fue escrito, los que recibieron esto, gente que estaba en medio de tribulación, medio de persecución, donde muchos familiares habían sido muertos, otros presos por causa del evangelio. El mismo Juan estaba desterrado en una isla, en fin. Y viene esta palabra, este evangelio, bueno, este libro de Apocalipsis, esta revelación de Dios. Eso trae un descanso y por eso comienza diciendo bienaventurados, felices los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, creo que Apocalipsis debe tener ese sentido de edificación, de consolación en medio de la tribulación. Entonces, solamente para dejarles esta pequeña reflexión, después volveremos a muchos temas apocalípticos y escatológicos, pero quería solamente por ahora hacerles la invitación. Próximo viernes, 8 de la noche, hora de Colombia, les esperamos. Por favor, ore por nosotros, que el Señor nos ayude y que podamos profundizar la palabra del Señor y que de verdad el velo sea quitado para todos nosotros. Dios les bendiga, muy amables.